En la primera parte del programa de nutrición, en la primera parte tenemos el ingreso de datos del cliente, en donde se debe registrar todos los datos como el nombre e importante el número de identificación, porque esto nos sirve para futuro seguimiento del cliente, el sexo, la edad y el número de teléfono, y le damos siempre al botón guardar. Procedemos a la área de antropometría o de medidas, ingresamos el peso y la talla. Recalcar que aquí, de los datos anteriores realizados en esta tabla, automáticamente el programa nos guarda ya el nombre del cliente sobre el cual estamos trabajando y el número de identificación. Si es que el número de identificación tiene un número 0 al inicio, el programa lo suele guardar sin ese número. Entonces, para búsquedas posteriores, el número de ID deberá ser ingresado sin el 0 inicial. Luego ingresamos el peso, para un ejemplo, la talla en metros, y automáticamente nos calcula el IMC. Posterior a eso, los datos de bioimpedancia, si es que contamos con la máquina. Los datos de pliegues, perímetros y diámetros que corresponden a antropometría. Con estos datos vamos a poder calcular lo que es el porcentaje de grasa, los kilogramos de grasa, el músculo en kilogramos, la masa ósea y el residual, con las diferentes fórmulas que tenemos en la base de datos para el cálculo. Siempre lo que más utilizamos, Durni-Wormersley. Para la fórmula de la masa muscular tenemos la de Lee y de Matierka. A recordar, pero cuando tenemos la de Lee debemos de seleccionar la etnia a la que pertenece, y si utilizamos la de Matierka, automáticamente la fórmula me calcula sin la etnia. Para la fórmula del peso óseo tenemos la de Rocha y de Martin, entonces, y con eso calculamos, y ya el peso residual nos hace por defecto. Una vez que tengamos todo eso calculado, siempre le damos al botón guardar para enviar todos estos datos a la base de datos. Luego tenemos los datos del laboratorio, igualmente tenemos que ingresarlo manualmente todos los datos, y al final al botón guardar. Posterior a eso pasamos al cálculo de calorías. Es el área en donde nos va a calcular, las calorías. Le damos guardar antropometría para que en la parte de calorías nos aparezca por defecto ya el peso, la talla, el género o el sexo y la edad para el cálculo del requerimiento calórico. Ahora, si ustedes desean modificar esto manualmente, se puede hacer, no hay ningún inconveniente. Se puede modificar la fórmula, los datos, no hay ningún cambio, no se dañan nada del programa. Ya trabajamos con 87 o 77, o el peso a lo mejor, si quieren trabajar con el peso que ustedes desean. Vamos. Nada más agregamos manualmente el ETA, el efecto térmico de los alimentos. Seleccionamos la actividad física, ligera, moderada o intensa. Seleccionamos la fórmula y en este caso nos da el requerimiento calórico. Vemos si necesitamos hacer un déficit o un superávit y nos da el total de calorías requeridas. Y posterior a eso la distribución de los macronutrientes. En este caso se calcula gramos por kilogramo de peso. Ya lo podemos ingresar de forma manual o a su vez seleccionar de la lista. ¿Sí? Podemos poner 1.5. Seleccionamos de la lista 1 y la cantidad de carbohidratos igualmente a los requerimientos gramos por kilogramo de peso. Cuando son deportistas, por lo general estamos entre los 5, 6, 7 gramos, ¿ya? Y vemos el porcentaje de adecuación, un 94%, y según eso le vamos haciendo hasta que nos llegue más o menos un 100%. Ya ustedes saben de eso. La distribución por tiempo de comida, acá la distribución calórica porcentual, entonces un 23, un ejemplo, damos un 30% en la primera comida, la segunda comida, hacemos lo mismo para el almuerzo, para la colación o refrigerio como lo llamen, y para la cena, igualmente logrando siempre un 100%, y nos da el cálculo de gramos de cada macronutriente para el tiempo de comida. En la parte inferior es la parte de equivalentes. Si ustedes manejan equivalentes, lo pueden hacer acá. La distribución de los grupos de alimentos con sus equivalentes o
totales en el día, y en la parte derecha esos mismos equivalentes distribuidos por cada tiempo de comida. Eso lo van haciendo ustedes de forma manual. Y en la parte inferior nos da un cálculo de todo eso. Ahora le damos a guardar para que todos esos datos de la ingesta de calórica, ingesta de proteínas, grasas y carbohidratos se guarden en la base de datos para ver cómo está la evolución del cliente. Teniendo todo eso ya cuadrado, se procede a la parte de creación de dietas. Aquí tenemos en la parte superior 5 botones que corresponden al desayuno, la primera comida, la colación, el almuerzo, la colación 2 y la cena. Todo esto representa la creación de menú de un día. Entonces en la parte izquierda tenemos el requerimiento de macronutrientes correspondientes a ese tiempo de comida, en este caso el desayuno. Y en el lado derecho nos va dando el aporte de los alimentos, de las recetas o de las preparaciones que yo voy ingresando. En este caso, como ejemplo, tengo el nombre de la preparación y los alimentos. ¿Cómo agrego los alimentos? Nada más selecciono el área en donde voy a trabajar, al área de alimentos, y en el buscador busco el alimento que quiero ingresar y le doy clic a los alimentos. Agrego. Ya, y por defecto acá me reemplazó los alimentos, ¿sí? Vamos a agregar abajo para incrementar la tabla, el número de alimentos. Vamos a salir. Ya, se me incrementó el número de alimentos. Ahora, por defecto, los alimentos se cargan con la cantidad equivalente a una porción o a una medida casera. Entonces acá ya manualmente ustedes la pueden modificar para que cuadre en este lado. Entonces, por defecto siempre me va a cargar, ejemplo, la ciruela pasa deshuesada, 56 gramos, 7 piezas, que es un equivalente. Podemos modificarlo de forma manual en esta sección y nos hace el cálculo automático de todo. O en la sección de medida casera, 21 piezas, pongámosle 12, nos calcula. O a su vez podemos intervenir en el gramaje, 96 gramos, le podemos poner 222 gramos y nos da el cálculo total, nos va calculando prácticamente de forma independiente a la que modifiquemos. Si modificamos la cantidad en gramos, o modificamos las medidas caseras, o modificamos los equivalentes, ¿ya? Ahora, cuando ya tengo una preparación, por cada tiempo de comida me da la opción de agregar 4 preparaciones, ¿ya? Entonces, ¿cómo voy a agregar una preparación extra? Nada más le doy acá al botón preparación y automáticamente me va a aparecer una tabla como estas, que es para otra preparación. Entonces acá ingreso manualmente otra vez el nombre de la receta, o a su vez voy a mi base de datos de recetas y agrego la receta, un ejemplo, ¿no? Y se me va a agregar la receta igual con las cantidades, y por defecto pues yo las tengo que ir modificando, ¿sí? Para completar o para ir cuadrando o ir viendo cómo se me van igualando los datos en esta parte. En la parte superior tengo la cantidad de calorías, proteínas, grasas y carbohidratos de la totalidad o del día en total. Acá solamente del tiempo de comida en el que estoy trabajando. Entonces, una vez que tengo agregado las recetas, simplemente paso a la siguiente preparación, hago lo mismo, ingreso los alimentos, luego a la segunda preparación, etc. Ahora, se preguntarán para qué está esta cámara acá. Esto nos va a permitir ingresar un link. Si ustedes quieren ponerle a la preparación un video para que su cliente en el PDF nada más le dé doble clic al nombre de la receta y vaya automáticamente a reproducir un video, le dan a este botón, le pegan el link del video, o sea de YouTube o de cualquier página, y automáticamente en esta sección les va a pegar el link y eso va a pasar al informe final, al PDF, ¿sí? Entonces, una vez que tengamos cuadrado todo, tengamos hecho todos los ingresos, en esta sección podemos ver la parte de macronutrientes, micronutrientes, cuánto estoy aportando. Ya, una vez que tengamos todo listo y todo cuadrado en todos los platillos o todos los tiempos de comida que representan a un día en general, vamos al botón actualizar menú. Listo. Luego, después de eso, procedemos a menú del día. Y ahí nos va a aparecer cómo está el formato del menú diario de un día.
Este es el ejemplo que hicimos, nos aparece esta forma, ¿ya? Si ustedes desean, pueden hacer el PDF solamente de ese día para mandarle a su cliente, PDF, o a su vez le damos a agregar lista. ¿Sí? Agregar lista me da una opción de que acá tengo el día 1 y posterior a eso me va a permitir ingresar diferentes días, un número indefinido de días de menús. Entonces volvamos a crear otro día. Para crear otro día ustedes deben de darle clic a nuevo día. Entonces esto va a limpiar todos los menús que agregamos anteriormente para dejarnos la base limpia. Ahora, por el ejemplo, yo le voy a ir a duplicar nada más del día. Entonces voy a crear dieta. A ustedes cuando le dan clic al botón nueva dieta, nuevo día, perdón, nuevo día, esto les va a aparecer en blanco, ¿sí? Les va a aparecer así. Ustedes van a tener que ingresar otra vez los alimentos, incrementar las preparaciones o ingresar recetas. Una vez que tengan el segundo día, listo, otra vez actualizar menú. Vamos a menú del día y vemos el menú del día y le damos agregar lista. Y como pueden ver, acá ya tenemos día 1 y tenemos día 2, ¿sí? Entonces, una vez que tengamos todo eso listo, damos dos opciones. Creamos PDF de los 2 días o 10, 15, 20 días que ustedes tengan, un PDF para enviar a su cliente, o a su vez le dan al archivo subir. Esto les va a crear un archivo en formato XLX de todo este documento para que ustedes lo puedan subir al Drive o compartirlo con Google Sheet y su cliente pueda ver nada más ingresando a un enlace en internet. Entonces, esa es la opción de subir, o si no, generamos un PDF. Explicarles algo más, que en la parte de crear dieta también tengo la opción de menú semanal. Esto nada más nos lleva a la hoja para ver cómo está mi menú, cuántos días tengo, ¿ya? Listo. Eso sería la creación del menú, prácticamente no es nada complicado. Está todo automatizado para que le haga los cálculos directos. Ahora, con respecto a las recetas, no tiene ninguna receta cargada el programa por el mismo hecho de que se distribuye en diferentes países y todos los países tienen preparaciones diferentes. Nada más ustedes yendo a la base nuevo alimento pueden ingresar los alimentos de no existir en la base de datos o a su vez también ya generar sus propias recetas. Ingresan su propia receta, le dan el nombre de la preparación, buscan el alimento, agregan ese alimento a la lista y posterior a eso nada más le dan guardar receta y posteriormente ustedes ya podrán utilizar esa receta que ustedes ingresan en su menú para sus clientes. De esta forma se les hace más fácil utilizar el software. Aparte de los alimentos y porciones, acá nos da una base de datos con las porciones estándares para ciertas preparaciones. Bueno, esto es en algunos países que a lo mejor tienen estas preparaciones y si no, pues ustedes pueden agregar manualmente aquí también algunas preparaciones y algunos alimentos con sus cantidades estandarizadas para posteriores consultas. Tenemos la base de datos. Aquí pueden ver toda la base de datos de alimentos que están, que es la misma que puede ser modificada desde esta parte de nuevo alimento, ¿ya? Esta parte, los datos que ingresan en esta área, todos irán a la base de datos de alimento. Ahora, si quieren borrar alguna receta, nada más le damos a borrar receta y acá aparece la lista de recetas que tienen y borramos y se borra de la base de datos. Ahora, ¿cómo doy seguimiento a mis clientes? Nada más nos vamos a registros, ¿sí? Y acá con el número de ID voy a buscar a mi cliente. Entonces ahí me va a aparecer el cliente, me mostrará el número de ID, ingresar el número de ID, recordar sin el 0 inicial. Si es que tiene su número de ID con 0 inicial, no registramos ese 0. Le damos a buscar y le va a aparecer su cliente. Vamos a ver los datos de antropometría, cómo está la evolución con sus respectivas fechas, le va graficando. También los datos dietéticos, las fechas y cuántas calorías, proteínas, grasas y carbohidratos estaba en cada fecha. Los bioquímicos, si hubo cambios en algunos pacientes que tienen exámenes de bioquímico registrados. Y si queremos eliminar un paciente, o algún cliente, perdón, le vamos a ir a eliminar
Y de la misma forma acá, nada más le damos de eliminar paciente, escribimos el ID que está acá, ¿sí? Cualquiera el nombre y el ID, el nombre y el ID, escribimos este ID y le damos confirmar y automáticamente nos borra el nombre del cliente, los datos del cliente en este caso. Eso es todo el programa de nutrición. Cualquier duda, estamos para ayudarle por nuestro contacto por WhatsApp. Es un solo pago, uso ilimitado. Usted tiene que descargarlo de la página de compras y guardar el programa o toda la carpeta en su escritorio descomprimido, porque el archivo está en formato zip, entonces usted va a tener que descomprimir ese archivo. Ahora, cuando abre el programa, inmediatamente el software le pide una licencia que es indefinida. Usted me manda la captura de la pantalla con el ID de su computador y yo le genero la licencia de formato indefinido inmediatamente.